Hola, Yure, buenas noches. Toma tres. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué Hola tal? Patricia. Pues nada, aquí estamos. Hola Gabri. Puntuales, ¿eh? Somos todos y todas muy puntuales. Pues Hola, nada, Ana. si quieres. Hola Patricia. Si quieres podemos ir empezando. Voy a hablar un poquitito de tu trayectoria, muy por encima, porque la verdad que tu biografía me dejó, me dejó exhausta. La verdad que sabía que tenías muchísimas publicaciones y muchas colaboraciones, pero no sabía que tantas y me encantó porque, mira, a veces nos restringimos mucho a nuestra escritura y la verdad que tienes una actividad cultural intensísima. Sí, ya llevamos ahí un tiempito trabajando. Bueno, pues empiezo un poquito a presentarte y bueno, ya después entramos en materia que habrá tiempo. Felicidad Batista, bienvenida. Gracias Gracias por aceptar. a ti por invitarme. Hombre, compañera de aquí, había que contar contigo. Eh, Nada, simplemente comentar un poquito que, bueno, Felicidad trabaja como bibliotecaria. Si no recuerdo mal, también habías estudiado arte, ¿verdad? Sí, historia del arte. Del Hice arte. hice geografía e historia porque antes se estudiaba conjuntamente y luego ya hice la especialidad de historia del arte. Es que eso te iba a preguntar, porque aquí ya con mi plan era historia o geografía o historia del arte, ya. Exactamente. No, sí, yo no tuve esa opción porque llegué un poquito antes que tú y tenía que ser luego la especialidad. Y bueno, has publicado Finis Mare, Los relatos de la Patagonia, has sido finalista, ganadora, accessit y mérito de muchísimos premios. Has publicado en España, Venezuela, Argentina. Es que yo creo que la hora se nos iría en tu biografía, ¿eh? De verdad. Bueno, no da para tanto. Pero sí es verdad que has colaborado con medios digitales, con medios de prensa, con radio, en proyectos como la Asociación de Escritores y Escritoras de Tenerife, ACTE, en la que estás en la junta directiva con una labor muy activa. Dentro de la propia asociación llevas la línea editorial de la colección Teide. Sí, de Y bueno, ya narrativa. de narrativa. Y ya entrando un poquito en materia sobre lo que es colaboración y trabajo activo, a mí me pareció muy curioso aquella vez que nos fuimos al Maquica Sí, a a merendar o tomar. desayunar. Sí, sí. Me comentaste que aunque tú naciste aquí en Tenerife, en Arafo, tus primeros pasos y reconocimientos, por así decirlo, los habías tenido fuera. Entonces, si quieres podemos empezar un poquito con esa vinculación que tienes con Chile y Argentina, sobre todo bueno, con ambos países, sobre todo por las relaciones que has ido teniendo al ir y venir, publicar allí, participar en actos y sobre todo pues el reconocimiento que también tuviste en su momento de la acción cultural que realizabas allí. Sí. Es, es un viejo poco extraño porque, para que los que no sepan, yo nací en un pueblo que se llama Rafo, que está en las medianías de la isla de Tenerife. Un pueblo que cuando yo vivía allí ahora ya tiene 5.000 habitantes, pero en aquel momento tenía 3.000 habitantes. Y tiene al sur el mar y al norte tiene las montañas. Y lo curioso es que yo iba a leer, porque era mi espacio de lectura, a la azotea. Ahí me dejaban en paz, mi madre no sabía dónde estaba y estaba leyendo. Y entonces ahí yo iba a la biblioteca de Arafo y me llevaba los libros, pues Pedro Salinas, Luis Cernuda, y empezaron a llegar el boom de la literatura de América Latina. Borges, Llosa, toda esta gente. Y yo recuerdo que yo empezaba a leer aquellos libros, sobre todo de Borges, aquellos cuentos donde hablaba de Avenida Corrientes, de Cuadra, y aquello me parecía inimaginable en un pueblo de 3.000 habitantes con el mar en la perspectiva y las montañas atrás, ¿no? Claro. Y por ahí vino la vinculación, sobre todo con América Latina, el conocerla a través, porque el primer viaje y el primer conocimiento que se hace siempre de todo lugar es la lectura. Lo decía Emily Dickinson, ¿no? Que no había nave que llegara más lejos que, que un libro, y ella lo decía con conocimiento de causa porque ella estuvo encerrada prácticamente toda su vida y llegó a ser un poema del Teide, entre otros muchos. O sea, que era una viajera
a través de los libros. Y así empecé yo. Y cuando intenté empezar a publicar aquí, era muy complicado. Si no te conocías, si no te movías en determinados círculos, era casi imposible. Y América Latina tenía algo que tú lo has llevado a cabo en esta semana, que es pasión por los cuentos, por los relatos. Y aquí, en España, bien lo sabes, a lo que se da máxima importancia es a la gran novela, a la poesía, afortunadamente, pero el relato, el cuento y el micro ya ni te cuento, o sea, nada. Entonces, sí. Un día fui a Argentina y estando en el estadio, es una anécdota curiosa, con una amiga y yo estábamos en el estadio de La Boca y viendo aquel espectáculo, porque es un espectáculo sin público, obviamente, aquella bombonera donde nació pues todo el fútbol argentino, y estaba sentada viendo, observando, y de repente al final vi un cartel publicitario de un conocido refresco mundial, y el lema decía, son muy buenos los argentinos en los lemas publicitarios, decía, destapa felicidad. O sea, destapa la felicidad, pues destapa felicidad. Y cuando salí del estadio le dije a esta amiga, voy a hacer un blog y voy a poner ahí pues algunas cosillas, ¿no? Y justo ahí empecé ese blog, lo llamé Buenos Aires 1929, Café Literario, porque el primer relato que yo leí en público fue Buenos Aires 1929, era sobre un tango y gustó. Y lo puse así. ¿Qué ocurrió? Que los lectores de América Latina, con lo de blog y Buenos Aires, igual pensaron que era alguien de América, del sur de América. Y empezaron a entrar. Y yo recuerdo que la primera vez que entraron vi que habían 10 personas, y aquello me pareció ya un escándalo, ¿no? Pero bueno, al final pues hemos seguido ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, me contactaron de Venezuela, publiqué mis primeros 3 relatos fueron publicados en Venezuela, en una revista de allá, luego ya en Argentina, luego en Chile, que también he ganado algún premio, y entonces he ido para allá, entonces por ahí ha empezado toda esa conexión. A mí me gusta mucho esta historia porque creo que enlaza también con lo que decía Nélida, de cuando empiezas a leer y empiezas a buscar los espacios físicos y obviamente los espacios en la literatura de imaginar y de descubrir y de asombrarte sobre todo, ¿no? Del contraste que puedes encontrar en otras vidas, en otras situaciones, en otras épocas. Y a mí esa historia que tú comentabas de descubrí antes de ir, leí antes de ir y de verlo, me gustaba mucho porque además creo que por las personas que conozco y amistades que tengo, esa vena que tienes tú de historiadora del arte, que siempre encuentras un poco como cada espacio artístico, la música, la pintura y obviamente la escritura, creo que por ejemplo esas ciudades que a ti te han enamorado como Buenos Aires te ofrecen muchísimas de estas cosas, ¿no? Exactamente, porque no la ves como el turista que va a ver, pues eso, el Estadio de la Boca, o que va a ver la Plaza de Mayo, lo que sea de Buenos Aires que tiene tanto, sino la ve a través de quienes has leído, de Cortázar, que te sitúa una plaza determinada. Mira, yo recuerdo con Cortázar que leí un cuento que para mí es uno de mis favoritos, que es El Ómnibus, y los protagonistas se bajan justo muy cerquita de la Torre de los Ingleses. Pues la primera vez que fui a Argentina, en el hotel en que me quedé, cuando descorrí las cortinas, lo primero que vi fue la Torre de los Ingleses. Y yo dije, ¡oh! O sea, era como si la literatura regresara. Claro. Y esa es la ventaja de leer, ¿no? Que yo siempre lo recomiendo a los que escriben, por supuesto, eso es imprescindible. Pero a todo el mundo en general, por supuesto que es maravilloso viajar, subirse en un avión ahora va a estar más complicado, pero bueno, recorrer el mundo puede ser maravilloso. Pero lo maravilloso es hacerlo con la literatura, con la lectura. Y a través de la pintura y la música, por ejemplo, como comentabas, que son como espacios, ¿no? También de descubrimiento. Sí, mira, yo soy de un pueblo donde lo fundamental es la música. Y toda mi familia, desde mis antepasados, desde mis tatarabuelos, son músicos hasta la actualidad, excepto mi padre y yo. Ha habido una alteración del gen que no se da, pero sí que eso sí me ha servido para escribir. Y siempre, aparte de escribir temas de música, de tango, de blues, de bolero, de lo que fuere, siempre intento que los textos, que las narraciones, siempre tengan música. Si no tienen música,
ya lo descarto. Es fundamental. Y el arte se me cuela. Por deformación profesional también, y suelo pues, utilizar muchas técnicas de la pintura, los silencios de la pintura, las luces de la pintura, las gradaciones de los colores también aparecen mucho en los relatos. Y el cine, tengo también muchos relatos basados en el cine, relatos y microrelatos. Y un poco esa vena de tener tantas vías de escritura, porque claro, obviamente has viajado muchísimo, y todas esas experiencias que has tenido en cuanto a colaboraciones en prensa, revistas, radio, a mí me parecían muy interesantes porque cuando hemos estado entrevistando a cada autora durante este mes, casi, que va a ser el viernes, en todas cada día, aunque más o menos preparemos un poco o nada las entrevistas, yo he encontrado que durante la entrevista se iban desarrollando como temas muy interesantes que a lo mejor no se habían tocado con nadie o que se habían tocado tangencialmente con alguien. Y a mí el tema del viaje, el físico y el literario, me parecen muy interesantes, aunque ya es verdad que lo enfocábamos un poco con la experiencia de Nélida, pero creo que tu experiencia no se ha basado solo en la lectura y luego en el descubrimiento de los espacios, sino que tu labor cultural en estos espacios, en Argentina, en Chile, se ha desempeñado de cierta manera que también has recibido reconocimientos por ella, ¿verdad? Sí, bueno, el último fue en diciembre, que fue muy emotivo, por no esperado, puesto que estaba de paso. Yo iba de Buenos Aires, viajé en avión a Mar del Plata, y luego de Mar del Plata iba hacia la ciudad de Necochea o Quequén, donde ahí pues ya conozco amigos, colaboro en una emisora, en un programa cultural de Quequén que se llama Faro al Sur, que lo dirige un escritor que se llama Juan Manuel Montero Lacasa, y justo iba porque tenía un programa de radio en directo y también iba a participar en un taller que él dirige y demás. Y me dijeron, porque lo vieron en la red y demás, una asociación a la que también pertenezco, de Pedro Lino, una asociación canario-argentina, que si estaba de paso y si me importaba ir a la biblioteca de Mar del Plata. Y yo soy bibliotecaria también, y yo encantada, ¿no? Llevaba pues los libros que he publicado individualmente. Y cuando llegué, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué a la biblioteca, pues estaban el encargado de cultura de la ciudad y declaró mi actividad literaria allí, que fue muy emotivo y muy especial, de interés cultural para la ciudad. Y hubo un evento, luego hubo de todo, hubo hasta tango. Y luego me llevaron a la ciudad de Quequén, donde ya tenía también otras actividades. Y en Chile igual, en Chile he ido en varias ocasiones a una ciudad que está a 600 kilómetros de Santiago de Chile, que es Lebu, donde nació el poeta Gonzalo Rojas Pizarro. Y la primera vez fue precisamente, yo venía de un viaje de verano y me llegó al correo que había un concurso de microrelato que se llamaba Lebu en 100 palabras. Yo no sabía, solamente que era la ciudad, recordaba Lebu que era la ciudad donde había nacido Gonzalo Rojas, pero nada más. Y me fui a la Wikipedia enseguida y leí que era un pueblo que, aparte que estaba junto al mar, en la desembocadura del río Lebu, era un pueblo minero, ya había decaído esa actividad, pero a punto ya de terminar. Y en base a eso, pues ese microrelato y lo premiaron. Y esa fue la primera vez que fui allí, entré en contacto con muchos poetas, porque si en Chile, si en Argentina hay muchos narradores, también hay poetas, pero fundamentalmente hay muchos y muy buenos narradores. En Chile hay muchos poetas, muchísimos, también muy buenos. Es curioso cómo a mí me llama mucho la atención porque el tema de la literatura, los viajes y las casualidades a mí me fascina. Y se ve que realmente siempre había una cosa que te llevaba a otra y es como un poco como el destino, ¿no? Porque realmente es un caminito como que has estado ahí como una hormiguita, ¿no? Participando y obteniendo reconocimientos, obviamente como decíamos. Y a mí me parece muy interesante que alguien que tiene como labor principal, que eres bibliotecaria, labor que me encanta y que sabes que aprecio muchísimo porque sé el trabajo que hay detrás, y me fascina porque realmente la visión que tiene mucha gente de los bibliotecarios y bibliotecarias es que somos personas con una capacidad de trabajo muy técnica y tenemos como otro espacio de creación y descubrimiento, obviamente, que es el de la lectura. Yo cuando hice las prácticas de biblioteca, que estuve un año, los fines de semana siempre estaba leyendo, me subía a la biblioteca o me bajaba un libro cuando no tenía trabajo de
de la universidad y era un descubrimiento porque te rodeas de libros en un contexto de trabajo, pero que no deja de ser de goce, ¿no? De Sí, sí. descubrimiento. La biblioteca que yo trabajo es jurídica y solamente los que vienen libros literarios son los de donación, sobre todo de literatura canaria, viene mucho. Pero los libros jurídicos tienen una ventaja que a mí me parece también bastante apasionante y cuando lo comienzo a leer, a mí me gusta mucho el derecho romano y demás, la cantidad de vocabulario y de lenguaje y de estructuras lingüísticas que te llegan a través de la sentencia, de los libros de cualquier derecho, incluso del derecho administrativo que parece así tan agreste. Se aprende muchísimo. En Canarias tenemos otra escritora, bueno, Ana es madrileña, pero está afincada en La Palma, seguro que la conoces, Ana Vidal. Sí. Y Ana creo que trabaja en una editorial jurídica, si no estoy equivocada, y a mí me llama mucho la atención porque puede parecer que es lo que decíamos, ¿no? Un trabajo como muy técnico y muy encajonado, por así decirlo, pero por ejemplo ella es muy buena con los juegos de palabras y sobre todo con esa agilidad verbal, ¿no? Y de esa jiribilla, como decimos aquí, de que se le ocurran esos juegos de palabras. Y a mí me parece un contraste fantástico porque, ¿no? Esa literatura tan rígida y que luego sea capaz de jugar con el lenguaje de esa manera. Sí, 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 por eso, porque te permite incluso la visión, la óptica que tiene el jurista, tu visión más creativa, la vuelve creativa, o sea, desde la técnica puedes volverlo más creativo y es ese juego que hablas de Ana Vidal. Y en cuanto a la literatura que seguiste cultivando después un poco pues, de esta primera etapa, obviamente lectora, en la que descubres sobre todo ese boom literario latinoamericano y te centras obviamente en obras que son luego, porque todos y todas tenemos ciertas obras que son como nuestras brújulas, ¿no? Nos van llevando un poco hacia otros sitios y de esos sitios también seguimos viajando. Entre esas literaturas principales y esas letras principales que encontraste, ¿cuáles han permanecido en el tiempo para ti? ¿Cuáles han seguido con el paso de los años y han resistido lecturas y nuevos descubrimientos? Ya te digo que soy una persona de mucha relectura, leo mucho lo anterior. Cuando mi primera novela, yo leía poesía hasta los 10 años. Y la primera novela que cayó en mis manos, que me la regalaron mis primas por mi 10º cumpleaños, fue Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando yo leí Alicia en el País de las Maravillas, dije, anda, si no he leído ninguna novela, llevo 10 años en el mundo y no he leído su libro. Entonces, en la famosa biblioteca que antes nombré, ¿no?, de Arafo, nosotros no teníamos libros, sino por razones sociales y económicas, pues nuestros padres, mis padres, pues bastante tenían con traer el alimento a casa, pero libros no había. Entonces teníamos que ir mucho a la biblioteca. Y entonces ahí empecé a ver que en la biblioteca los libros estaban organizados por países. Entonces esa fue la sistemática que yo me hice. Con 11 años ya me leí la literatura francesa, Balzac, yo los iba sacando, así, no sabía ni quiénes eran, pero luego ya me iba apasionando. Los rusos fue con 13 años, cuando conocí a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol. Y los alemanes con 15 años, y así sucesivamente. Los norteamericanos los conocí después del boom de la literatura de América Latina. Y eso ha hecho que muchas veces, aparte de siempre intento leer algo nuevo, por supuesto, pero siempre estoy releyendo novela anterior. Hace poco me llamabas para contactar y me decías que qué tal el fin de semana, y yo te decía, bueno, viendo Muerte en Venecia. Y eso es lo que estoy haciendo en estas semanas de estar en casa, pues releyendo esas novelas y luego viendo la película. Leí La carretera de Cormac McCarthy, la releí, luego Muerte en Venecia, que hacía mucho tiempo que no la veía. Y esa literatura que ha prevalecido fundamentalmente es la norteamericana, la estadounidense, la mexicana, que también, la rusa, la francesa, la española. Soy una fan absoluta de Miguel Delibes, que lo releo muchísimo. El Camino era el que me estoy releyendo ahora. Y, por supuesto, toda la literatura de América, esa es fundamental. También sueco, también literatura sueca, un poco así. Sí, grandes lecturas. La verdad que da gusto cuando... porque no sé qué pasa a veces que con las pequeñas y pequeños grandes lectores que hemos sido, ¿no? La mayoría de quienes nos acabamos dedicando, aunque sea un poco a esto, creo que son lecturas que nos marcan muchísimo, porque yo sé cuáles fueron los 3, 4 libros que más
me marcaron en mi infancia, pero también es verdad que cuando empiezas a tener libros fetiche, que eso también puede ser un buen tema, ya que tú haces tantas relecturas, porque, por ejemplo, yo recuerdo que para mí en determinada época, un libro ya muy superado, pero bueno, que es un clásico, el diario de Dorian Gray a mí me parecía Sí, una historia de amor en clave de negra, pero fascinante. claramente, porque realmente era un amor por la vida desmedido, que luego tiene unos tintes oscuros, que luego por otro lado tiene una serie de, bueno, un desarrollo distinto, pero para mí eran claves muy identificables, ¿no? Y a mí me gustaría saber, de toda la literatura que has leído y releído, aparte de la novela y el cuento, en cuanto al microrrelato, ¿cuáles son los espacios en los que te encuentras más cómoda? ¿Qué tipo de historias prefieres escribir? ¿O cómo es tu método de escritura? Un poco para ahondar un poquito en el género. Como te decía, los temas del arte para mí son los más recurrentes, perdón, en cuanto al microrrelato. Un cuadro, una sinfonía, una canción, un blues, un bolero, lo que fuere. Son los que a mí, porque tienen ese ritmo y el microrrelato para mí tiene que tener ritmo. La fascinación del microrrelato, lo han descrito mucho y muy bien nuestras compañeras escritoras que han estado todas esta semana, es que la novela, mientras que es una conquista del espacio, una construcción en el espacio y se ve, y te gusta o no, el microrrelato apenas es una línea insinuada, porque la historia está justo debajo. Claro está que el escritor o la escritora tiene que hacer el trazo muy bien para que el lector llegue, porque el microrrelato lo termina el lector. Y esa musicalidad o esas pinceladas casi, que si recordamos a Van Gogh, ¿no? que era, yo pienso que a pesar de sus grandes cuadros era un microrrelatista, simplemente con los dedos Por lo pequeño. ya hacía su obra, ¿no? Y entonces del arte me viene mucho y me ayuda a la hora de construir esos microrrelatos. Y, por ejemplo, obras que recuerdes importantes a la hora de leerlas, a la hora de analizarlas, incluso que obviamente quienes escribimos el género, pues también cuando leemos y disfrutamos estamos analizando muchas cosas, cómo funciona el texto, qué dimensiones tiene, obviamente, la intertextualidad. Y como tú decías, algo que hemos comentado en alguna ocasión, la necesidad imperiosa de un lector y una lectora cómplice, ¿no? Exacto, Que entre en ese juego. exacto. Pienso, y también lo decían las compañeras, que la poesía es la base o de dónde viene el microrrelato, porque yo recuerdo que yo leía poesía hasta los 10 años porque era muy breve y se contaba una historia, era lo que decía Borges, ¿para qué voy a escribir una novela si todo se puede escribir en un relato, ¿no? Y yo empecé, por supuesto, por América Latina porque eran los grandes microrelatistas, ¿no? Hablo de Monterroso, pero yo luego conocimos más tarde a Ana María Súa, a Arreola en México, y esa capacidad de sorprendernos era lo que a mí más me atraía y lo que contaban, porque cuando tú terminabas de leer esos microrelatos, tú tenías 25 historias dentro. O sea, eso me parecía que fue otro gran descubrimiento, porque hasta ahora era la novela la que contaba las historias, la gran historia. Y con respecto a mi novela Finis Mare, los capítulos están concebidos no como microrelatos, porque tienen 2 páginas o algo más, pero sí tienen esa técnica de que sean breves, de que no nos vayamos hacia otro lugar que no sea el que el lector quiere ir. Y eso sí que se lo debo al microrelato cuando lo trabajo. Es cierto que también hemos comentado que el microrrelato y va mucho con el tema del sonido, porque sin silencio no hay sonido. Entonces, todo ese espacio, incluso cuando hemos hecho alguna lectura y dejamos un poco ese tiempo de reposo, ¿no? Como cuando haces un té y dejas Sí, que repose y luego tiene su aroma y su sabor. Entre la estructura de este tipo de publicaciones, que son los microrelatos, sean con libros objetos o sean publicaciones un poco más usuales, por decirlo así, encontramos que realmente la tipología de textos y la tipología de lectores, pero sobre todo la tipología de temáticas, ¿no? Porque a veces se hacen como antologías, incluso obras que no terminan de ser del todo temáticas. A mí, por ejemplo, yo disfruto mucho las obras temáticas,
porque me parece que es lo que tú dices, son pequeñas piezas que están hiladas en torno a una temática y creo que de alguna manera es como una micronovela y tiene una historia que es mucho más mayor, es mucho más grande que el espacio que ocupa. Exacto. Por ejemplo, en el segundo libro, que es de la Patagonia, Relatos de la Patagonia, todos tienen una temática, que es, por supuesto, el paisaje de la Patagonia, tanto chilena como argentina. Pero hay un personaje central que los une a todos, y es el viento. Y el viento siempre es diferente en cada uno, pero los va llevando desde los pueblos aborígenes, que empieza ahí los microrelatos, hasta el siglo XXI. Y ese ensamblaje es lo que hace que al final un microrelato, o relatos cortos, sean un gran microrelato, un gran relato corto. Qué interesante eso del viento, ¿no? Porque aquí en la isla tiene su espacio, ¿no? Como tema, porque en la isla el viento habla de la soledad, habla del espacio natural, habla pues, de la marcha, de las ausencias, habla de muchísimas cosas y me parece un tema, mira, pues no lo había pensado, pero podemos hablar sobre ese tema también. Pues sí, es bastante apasionante. Sí. Porque vino de una experiencia, escribir los relatos de la Patagonia no fue premeditado, había visitado la Patagonia chilena, la Argentina en varias ocasiones, y fue visitando la Patagonia chilena en la playa del lago Grey, que bajamos, una amiga y yo, y un señor así como de un armario de 2 puertas, que pudo coger a mi amiga porque hubo un momento en que de repente no había nada, solamente un fastuoso cóndor volando con sus alas extendidas y nosotras viendo aquel espectáculo y de repente el cóndor desapareció. El cóndor fue inteligente. Nosotros nos quedamos allí y en ese momento se levantó un viento, no sé de dónde llegó, pero llegó a la playa y nos arrastró. A mi amiga la pudo coger este señor que venía, este chileno que nos acompañó, pero a mí no. Y entonces él me decía, déjese llevar. Y entonces yo corría con el viento porque sabía que si me caía iba a rodar. Bueno, el viento me iba quitando todo, bufanda, gorro, absolutamente todo. Y cuando ya al final me soltó, allá del lago, el señor muy lejos, muy lejano, vino, o se acercó bastante y me dijo cómo tenía que regresar caminando, que era un poco en lateral. Y cuando llegué donde estaba esta amiga me dijo, bueno, con esto tendrás que hacer algo, ¿no? Digo, sí, tendré que escribir un relato. Y de ahí partieron todos los demás. Y estas experiencias, esta relación tan intensa con países como Argentina, con Chile, sé que también has tenido colaboraciones y bastante presencia en Venezuela, muchísimas participaciones en antologías, en concursos. Me encantó saber que habías participado. 35 antologías es el número. Sí, publicadas hasta ahora sí. Me parece fantástico porque realmente muchas veces cuando, además que tienes una trayectoria importante, ¿no? Ya 3 obras publicadas, premios y demás, pero sí es verdad que hay veces que empezamos un poco a desarrollar nuestra obra, un libro, segunda obra, plaquettes o colaboraciones que hagas, pero siempre los microrelatistas y las microrelatistas tenemos como ese anhelo de volver a las antologías, ¿no? Siempre tenemos como ese espíritu de tribu que hemos dicho durante estas semanas, de familia, y es como un espacio más que de exposición de varias escrituras, varios autores y autoras, como un espacio de encuentro. A mí me gusta mucho pensar las antologías como eso, ¿no? Como cuando vas a un encuentro, a un congreso o a una simple quedada entre compañeras y compañeros que escriben. Para mí las antologías son eso también, porque son un descubrimiento. Eso, el microrelato nos permite que seamos más comunales. La poesía pues tiene sus peculiaridades, la novela también la suya, pero son más individualistas, no en el sentido negativo de la palabra, sino un poco más diferente. En cambio, los microrelatistas, cuando nos reunimos, los que escribimos microrelatos también, compartimos. Queremos leer lo que ha escrito el otro, primero para disfrutarlo, para degustarlo, pero también para tener otra mirada, otra óptica y luego también enfocar la nuestra. Y por eso es tan maravilloso hacer esas antologías de microrelatos donde convergemos y donde nos conocemos y donde se forma, bueno, tú lo has experimentado y los que hemos estado escuchándote y viendo a los compañeros, cómo se vive, ¿no? Cómo todas estas escritoras que han pasado desde el principio
todas son referentes una de la otra, o se conocen o han participado, lo veíamos ayer en La tinta del silencio. O sea, es bastante conocido. De hecho, Jujuy, que es una ciudad que aquí ha salido mucho, que conozco a algunos escritores, sobre todo poetas, conozco a muchas poetas de allí, pues también hablan de esos congresos que organizan constantemente, organizan congresos, encuentros, eventos. A mí eso me parece fascinante, que tendríamos que copiarlo a este lado del Atlántico. Sí, totalmente. Bueno, tú ya lo Porque estás abriendo, pionera. felizmente sí, la verdad que lo digo todo casi diario de pesada, pero es que estoy contentísima del grupo que se ha hecho porque es lo que tú dices, realmente hablamos también unas de otras, nos recomendamos cosas, compartimos muchísimas cosas y cierto es que, por ejemplo, el grupo de las chilenas es muy unido, con las compañeras de México, por ejemplo, con Anaís y con Dina hemos aprendido muchísimo sobre, pues, con una de la edición, con Dina hablamos mucho también de Luisa Valenzuela y del relato erótico, por ejemplo, que Dina tiene ahora un canal en el que hace unas pequeñas disertaciones. También Patricia Celo y Patricia Daga han empezado unas charlas, unas lecturas. Entonces, para mí es un placer, y lo diré siempre, y lo sabes, porque siempre aquí los que nos movemos con la cultura nos conocemos y vemos más o menos quién hace cositas, ¿no? Y ver tanto movimiento, tanta creatividad, tanta sinergia entre personas que coinciden y que aprenden unas de otras, para mí ha sido maravilloso. De hecho, yo les comenté hoy que las charlas acaban este viernes con Pía Barros, pero que volveremos, porque realmente este mes ha sido doble por el encierro, pero ha sido un descubrimiento maravilloso para mí. Intensísimo. Para mí ha sido intensísimo porque yo la versión que tenía de los microrelatos, o lo que yo tenía es cuando viajo a América Latina, o me vienen las referencias, pero no este boom que tú has aquí dinamizado, donde he conocido microrelatistas que por supuesto no tenía ni idea de su obra, ¿no? Que me parece sumamente interesante. Por eso, porque la brevedad hace que necesitamos estar más unidos para llevarla al puerto que queremos llevar, porque lamentablemente, especialmente en este lado del Atlántico, el microrelato no es convenientemente valorado aún. Así sí, de hecho, con alguna compañera había comentado, no sé si por allá por el 2010, cuando yo empecé a hacer, bueno, a escribir sobre todo, y hacer algún recital. La primera vez que yo recité microrelatos fue rodeada de poetas. Yo era allí como un poco el bicho raro, pero fue muy divertido, porque te ayuda mucho. Sí, sí, porque claro, como estaba arropada por poetas y era como, bueno, yo estoy aquí, pero como la que está de relleno, ¿no? Sí. Pero bueno, estuvo muy bien porque estuvo Macanti y Alberto Pizarro allí, para mí fue un honor hablar con ellos y que se acercaran a hablar conmigo, además. Sí es verdad, y vuelvo al hilo, sí es verdad que hubo una época que al principio del 2010 para acá, en el que realmente se consideraba una moda, incluso yo hice referencia hace poco al tema de los premios, eran premios como esto está de moda, un premio de esto, y se notaba que se le trataba como una moda. Entonces, todo el trabajo que se ha estado haciendo por muchísima gente, obviamente, por el simposio, que ha sido una gran aportación, pero sobre todo por las autores y autoras que, a pesar de saber que es un camino que tenemos que abrir, pues como nosotras, ¿no? Como nosotras y muchas autoras de aquí. Carmen de la Rosa, Puri, Paola Tena, Ana Vidal, Belén Lorenzo, y podría seguir diciendo nombres muchos. Y autoras y autores, obviamente. Juan Llanes, que es maravilloso. Y que realmente es eso, ¿no? Ese trabajo todavía está por hacerse. Sí, tenemos ese campo ahí inmenso, y no solo aquí en Canarias, sino también a nivel de la península, de todo el resto del país, que no ha logrado tener esa proyección que puede tener una novela, ¿no? O que puede tener incluso la poesía. Sin embargo, sí es cierto que en nuestro país las apuestas editoriales sí se ven más, porque, por ejemplo, lo vemos con colecciones específicas, con editoriales que, bueno, que cada vez le van dando una importancia mayor. Ahí tenemos editoriales como Páginas de Espuma, por ejemplo, que cuenta también con la innegable labor de ediciones muy seleccionadas, obviamente, autores y autores que seleccionan ellos para publicar con
con la incansable lucha que mantiene su editor, que es muy conocido y que hace poco también han tenido muchos resultados, por suerte, en este confinamiento como editorial, que me alegra muchísimo porque tiene una calidad enorme. Y realmente es eso, ¿no? Que sí es verdad que vamos viendo cada vez un apoyo mayor por las editoriales, pero siempre desde el punto de vista de, tengo como un huequito, ¿no? Para la línea editorial de los microrelatos. Yo puedo publicar cuentos, puedo publicar novelas, pero tengo un huequito como para los microrelatistas. Y esas líneas editoriales que cada vez intentan alejarse, felizmente, de lo que es la moda, van integrando un circuito que nos va facilitando abrir esas puertas, de alguna manera, ¿no? Sí, además vivimos en una sociedad que nos estamos quejando que es una sociedad que va muy deprisa, que no tiene tiempo, que todo es táctil, digital, es un mensaje de WhatsApp, de Instagram. El microrelato está ahí. O sea, es para leer en el tranvía, como decimos aquí en la guagua, en el bus, ¿no? Es para leer en una estación, es para leer mientras esperamos la cita del médico o en una biblioteca, porque no. Y eso es lo que falta, ¿no? El creer realmente, porque lectores hay. Y que a ti te cuenten una historia en 3 líneas y que te quede como si te hubieras leído, acabas de leer la mayor novela del mundo. Creo que los editores lo saben, que los escritores, que los lectores, perdón, existen, y es simplemente ponerlo en marcha. Nosotros tenemos, hablabas al principio de ACTE, ¿no? Esa asociación de escritores de Canarias, que ya se ha hecho extensible para las islas también, y que hay una línea, hay varias líneas de edición, de poesía, de abierta, y en la que yo llevo, que es de narrativa teide, hasta ahora lo que han presentado los escritores, los autores que se han decidido a editar a través de la asociación, han sido precisamente cuentos y cuentos breves, incluso casi hasta aforismos, ¿no? O sea que tenemos aforistas muy buenos también en Canarias, Sergio García y Benito Romero, que son dos compañeros estupendos a los que siempre referencio, porque no porque solo hayan ganado premios, sino porque realmente han publicado unas obras de muchísima calidad, pero son maravillosos. Los hemos invitado en el Ateneo, los invitamos también a actos literarios relacionados con el aforismo, y fueron un descubrimiento, porque es curioso como lo que hablábamos, ¿no? De esa unidad que acabamos teniendo en la minificción, y existen como hermanos y hermanas pequeñas que pueden ser los haikus o los aforismos, pero que no se descuidan, porque tampoco creo que sean, creo que sean autores y autoras que de ese género que cultivan se sientan como nosotros nos sentimos con la novela. No sé si me explico. Para nada. sí, sí, sí. Simplemente es un espacio, no sé, como muy horizontal, ¿no? No hay un género que esté por encima del otro, porque entendemos la dificultad y el trabajo que lleva cada uno. Cada uno es complicado. Escribir una novela lleva mucho tiempo y es complicado. Escribir un cuento es complicado, pero escribir un microrelato es mucho más difícil, mucho más complicado, porque tienes que contar una historia que se puede contar en 300 páginas, en 1000 páginas, en 2 líneas, tal vez en 20 palabras, tal vez en 100, y la cuentas. Y el lector se la lleva a casa, o se la lleva en el paseo, o se la lleva en su mente, y la recuerda, y le da una visión de la vida que una novela necesita muchas semanas tal vez para terminarla. Y esto lo haces en nada, una fracción de segundo. Y además es arte. Sí. Aquí. Decía hace algunos días Andrea, que me lo chivaron el otro día, que me había equivocado de compañera, que quien cultiva microrelatos es casi capaz, si no capaz, de poder cultivar cualquier género. A mí me dejó pensando esa reflexión de la compañera, porque no sé si la comparto del todo, porque hay géneros a los que sí les tengo mucho respeto, que no miedo, pero creo que también es verdad que hay, y Nélida, por ejemplo, Nélida también había transitado entre la poesía y la narrativa breve, y me parecía una reflexión bastante importante. Creo que como un tema de discusión puede ser interesante tratarlo. Sí, de hecho, no todos, pero sí que muchos microrelatistas se han atrevido, o nos hemos atrevido con la novela, o con los relatos más largos, los cuentos más largos. En cambio, desde ese lado del novelista, cuentista, algunos no son tan buenos. Por Claro. ejemplo,
no sé, no voy a citar a nadie, pero No, no, falta, pero... no, no. Hablábamos, por ejemplo, hace poco, yo creo que lo hablábamos en WhatsApp, de Clarice Lispector. Es Sí. lo primero que yo leí de ella fue una novela, que fue La pasión según G.H. Me parece una novela fantástica y maravillosa. Sin embargo, Cristina Peri Rossi, la poeta uruguaya, bueno, que vive en Barcelona, ella mantiene que Clarice Lispector es mejor cuentista que novelista. Y hasta cierto punto los cuentos de Lispector son... La contraposición entre poesía y narrativa, y no la contraposición dentro de la narrativa, es curioso. Sí, sí. Sí, sí, porque hay quienes son poetas, pero no pueden ser novelistas, o al revés, es más complicado. Pero bueno, Borges fue narrador y poeta, pero casi al final de su vida. Él decidió que al final de su vida es cuando se iba a dedicar a la poesía. Y si lees a Borges, su poesía tiene mucho de esa filosofía que tenía también en sus relatos, en sus cuentos. A mí me pasó eso, pero con Pessoa. Descubrí la poesía de Pessoa, me dio el hachazo que decía Nelida. No la acabé con el hielo, pero sí Sí. me regalaron una edición pequeñita de bolsillo de Ficciones del Interludio, si no estoy equivocada, es la edición, y me fascinó. Me pareció, o sea, si yo ya sí sentía fascinación por los heterónimos y todo lo que es el universo Pessoa, que me parece ya en sí mismo, no voy a decir que el inicio y el final, obviamente, pero creo que es una figura a destacar muchísimo. Es interesante de un autor o una autora que cultive varios géneros, descubrirlas, porque sí lo que decía, relacionado con lo que decía Cristina sobre Clarice, a veces como que creo que es mejor escritor o escritora de poesía que de narrativa y ya solo me dedico a este género. Y me parece que a veces nos mutilamos, ¿no? Mutilamos la obra de Sí, ese... limitamos, sí, sí. De alguna manera, ese hueco, esa herida, como que no termina Porque, de que... claro, porque Yura, tenemos que evitar siempre el colocarnos en un punto, debemos convertirnos siempre en exploradores de la palabra, de las letras, de los espacios imaginativos y creativos, siempre explorar. Quizás solo cuando comenzamos vamos a llegar a la primera línea o a ser cuentistas o relatistas, no lo sé, pero no marcarse, desde mi punto de vista, cada cual puede hacer lo que quiera, ¿no? Mi objetivo es hacer una gran novela y llegar a la novela. No, yo creo que hay que experimentar todos los campos y verás que en algunos evidentemente tiene más predilección. A mí, yo vengo del mundo de la poesía, me fascina la poesía. Leo siempre, todos los días poesía. No publico poesía, no escribo prácticamente poesía. O sea que hay siempre que explorar todos los campos, porque de todo absolutamente nos vamos enriqueciendo, nutriendo y vamos conociendo, y es como una liana en la selva que vas de lado en lado y vas descubriendo parajes, paisajes creativos, lo que decíamos de la palabra, que de otra manera encasillarnos en un único género no nos va a llevar a ninguna parte, ni siquiera el propio género que nosotros estaríamos predispuestos para trabajarlo mejor y tener mejores cualidades para ello. Claro, es que puede pensarse que realmente, yo por ejemplo en mi caso, lo que menos leo es literatura negra, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, tampoco podemos pretender que de lo que escribimos sea lo único de lo que bebemos. Y a mí me encanta leer biografías, me Claro. encanta leer... Sí es verdad que la poesía siempre... Pero ahora, por ejemplo, estoy leyendo poesía por un tema laboral y realmente lo disfruto mucho. Y yo creo que lo que tú decías de ese asombro y de ese descubrimiento debe ser una cosa que no nos abandone nunca y que cuando nos abandone vayamos a buscarla y a recuperarla. Me parece Claro, importantísimo esto. es que el nutriente de cualquier escritor o escritora, obviamente es la lectura, lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Cualquier género, leer la biografía son fundamentales, pero el otro es la capacidad, como dices tú, de sorpresa, de que todavía nos sorprendan las palabras, las ideas, lo que construimos con ellas, que todavía esperemos encontrar algo que nunca se ha escrito. Cuando Cervantes escribió El Quijote habían 25.000 novelas de caballería y decían, bueno, ahora estamos en un mundo donde hay cantidad de novela negra o cantidad de novela más psicológica o lo que sea. ¿Quién no nos dice que vayamos algún día, nosotros, cualquier otro escritor, escritora, a escribir la que no se ha escrito todavía?
Pues hay que llegar, hay que intentarlo. Porque si no, como escritores no tendríamos demasiado sentido. A mí me Eso encantaría... es lo que ha pasado muchas veces en muchos géneros y en muchos escritores. Claro, no, a ver, realmente a lo largo de la historia de la literatura, traspasemos incluso un poco el tiempo, las nacionalidades y demás, lo que yo siempre he defendido es la experimentación. Creo que aquí, por ejemplo, y no por insistir, pero que como un poco mi campo, el microrrelato de género negro, hay académicos que no lo aceptan. Y yo he estado en esa sala escuchando como decían que el microrrelato no era el espacio para el género negro. Entonces, claro, hay que ir y demostrar que sí, porque, a ver, no porque mi primer libro vaya de eso, pero es que mi primer libro no iba a ir ni de eso, sino, y fue un descubrimiento para mí de todo lo que había escrito, decir, aquí hay un libro de negra, ¿sabes qué? Pero hay que hacerlo y abrir un poquito esa puerta, no porque fuera yo, sino porque alguien tenía que hacerlo. Entonces, tenemos que ir y reivindicar No, es que, claro. Es que es inadmisible que desde la creatividad nos pongamos grilletes. Es inadmisible. Lleguemos donde lleguemos. Si no, que se lo digan a los surrealistas, a los dadaístas o a Picasso. Qué buenos ejemplos. Me está encantando esta charla, de verdad, estoy disfrutándola muchísimo. Pero te queremos escuchar leer. ¿Algún texto? ¿Nos queda algo de tiempo? Sí, nos quedan 10 minutos largos, ¿eh? 10 minutos, 12, 13 minutos. Pues voy a leer, hablando de la música, el último microrrelato lo hice hace un par de semanas a través del escritor Rubén Bettini, perdón. Rubén, que tenía una especie de mensaje sobre microrelatos de 10 palabras como mucho, y me envió esa nominación. Y bueno, yo hice un microrelato de 10 palabras, y donde ilustro aquello que te comentaba de la música. Se llama Notas de piano, y dice: atormentadas por Tchaikovsky, notas de piano se lanzan al vacío. Eso es. Qué bueno. Y otra, bueno, nos vamos a ir a Argentina. Hay una placa en una ciudad de Argentina, en un paseo marítimo, que está este relato que ganó en su momento, y el premio era ese, ¿no? El estar ahí. Se llama Luz de Tango. Así que silba, sombrero ladeado y manos en los bolsillos, notas de bandoneón herido. Melodía de tango que danza cada noche entre sus labios. Ve los barcos pasar y ninguno se detiene. La espera, la añora, la desea, pero ella no regresa a puerto. El faro le guiña su luz mientras él zozobra frente a la mar oscura. Antes de que el alba le delate, se aleja bajo lluvia de salobre. Celosa de la luna que nada en las punteras de sus zapatos, yo parpadeo incesante, estrella del sur, que muero por titilar en sus labios de tango. Qué elegante esto. Además, muy poético, ¿eh? Sí. Tienes ahí unas, como tú dices, unas pinceladas poéticas, pero súper certeras, ¿eh? Me encantó. Gracias. ¿Y leo alguno más? Sí, sí, porfa. Bueno, pues voy a leer uno de, hablábamos de pintura, está basado en un cuadro impresionista, cualquiera, Monet, Renoir. Está publicado en mi primer libro de relatos que se llama Los espejos que se mira. Los estaban comentando tus fans hace un ratito, ¿eh? Ah. Y voy a leer Rumor de mar. Contemplaba sentada junto a una mesa y una taza de café cómo el sol se asomaba tembloroso sobre la mar y las nubes se erizaban como la piel bajo el alba. Las sombras del amanecer se apostaban como escamas entre barcos y veleros. En la terraza del bar solo me acompañaba el viejo marino ensimismado en su aguardiente y cubierto por un gorro de lana. Bajaban los amarillos tostados,
los añiles madrugadores se extendían generosos y brillantes por el horizonte. Algunos verde algas se enredaban en las olas y pinceladas discretas de negro guiaban a los albatros por el cielo. Él se detuvo, me observó detenidamente, movió la cabeza como si le disgustara mi expresión. Se acercó con un pequeño pincel y borró mis ojos. Ahora solo escucho el rumor del mar y aguardo su regreso para que dibuje mi nueva mirada. Qué texto. Me ha recordado mucho las descripciones y el lenguaje que utilizas, obviamente salvando las distancias, la atención al detalle. Y ayer estaba hablando con Paulina Bermúdez sobre el microteatro y me estaba acordando de la atención al detalle que exige también esta escritura del teatro, con acotaciones obviamente y con mucho diálogo. Y creo que hay cierto paralelismo, porque realmente cuando los textos breves tienen cierto tono poético o cierta narrativa con un, ¿no? como esa aura un poco mágica de la poesía, todo se detiene y todo se vuelve como muy atento al detalle, ¿no? Y ese instante, esa burbujita de tiempo, como así lo diríamos, se convierte en el universo en el que nos movemos, ¿no? Dentro de esa narratividad. Y a mí es algo que me fascina cuando leo microrelatos o escucho microrelatos, con esa ambientación. Me parece un trabajo extra del lenguaje y un trabajo extra de belleza estética. O sea que me encantan tus textos, de verdad. Bueno, muchas gracias. Y lo que decías también de trabajar con el silencio, volver ese silencio pincelada, música o cualquier otra. Sí, estoy delimitando, ¿no? Como un escultor. Sí, si quieres. Pues no, a ver. Si Voy a leer quieres, el que... es uno, felicidad. Acabo de recordar que no hemos mencionado el concurso de microrelato que tiene Actes, que puede ser interesante comentarlo, sobre todo para quienes escuchan de aquí, porque no sé muy bien si es internacional, pero realmente puede ser una buena... No, es solamente para autores canarios residentes en las islas o que residan fuera también, canarios que residan fuera. Y es un premio que todavía está bien, un concurso, las bases pueden consultarlas en Acte a través de Facebook o en escritores.org, que también está. Y el plazo se ha prorrogado hasta finales de mayo, con lo cual tienen todavía tiempo para presentarse a ese concurso de microrelatos, que también está promocionando el escritor, lleva el nombre de la madre del escritor de Alberto Mar, Amparo Hernández Ward. Importante. En lo poquito que podamos contribuir a que la microficción sea con premios o con certámenes o con reconocimientos, nombrarlos por lo menos. Sí, que exista un lugar de encuentro común, ¿no? Esa es una buena disculpa. Un concurso, un congreso me parece genial. Sí. Pues nada, si quieres continuamos leyendo. A mí me gustaba mucho la descripción que hacías un poco del silencio, el silencio como un escultor, ¿no? Más que Sí, poner, como se pone la narrativa más extensa, como ir quitando, ¿no? Como con cada esquirla delimitar, delinear, descubrir. exacto. Bueno, tengo aquí un relato también que pertenece a este libro, que es Pensar en Lebu, que fue el primer relato que a mí me premiaron en esta ciudad de Lebu y que me sirvió luego para ir más tarde a visitarlos y a conocerlos y a entrar en contacto con tantos y buenos amigos y escritores. Se llama Pensar en Lebu, recordar que Lebu fue una ciudad minera y donde nació el poeta Gonzalo Rojas. Las palabras se derrumbaron, cayeron con estrépito sobre el silencio y solo quedó una niebla grisácea y turbia. Se alejó sorteando las mesas del café como el minero que abandona el pozo y se sube al vagón que lo conducirá al sol. Me repasé el carmín de los labios para borrar viejas huellas, vestigios de besos olvidados. Elevé un muro con los terrones de azúcar entre su taza vacía y mi café frío. Orienté la mirada de radar hacia la puerta, por si en el último instante la luz cegadora lo obligaba a regresar. Pero la lluvia caía al otro lado de las vidrieras. Acaricié la piel del libro,
Leí Lugar de nacimiento Lebu bajo la foto del poeta Rojas y me refugié entre sus páginas. Sabía que ya solo lo encontraría en las galerías excavadas de sus versos. Qué texto, madre mía. Maravilloso. Más poético. Me gusta mucho el lenguaje que utilizas como una letanía, ¿no? Como una especie de, como un recuerdo doliente, ¿no? De ese espacio, de esa soledad, sobre todo. Imagino que del aislamiento total, claro, porque hay una explotación de ese tipo. Y lo repito, creo que la poesía inunda tu narrativa de una manera maravillosa, muy bien hilada y de verdad te felicito porque son textos maravillosos, de verdad. Muchas gracias, Llurena. ¿Quieres leer alguno más? Tenemos tiempo y ya luego nos despedimos. Vale. ¿Cortito o como este más o menos? Si quieres uno cortito y después podemos despedirnos bien, con tranquilidad, sin miedo a que nos corte Instagram. Vale. Pues este es un texto muy cortito que lo leí precisamente en un congreso que hubo en Argentina sobre microrrelato y se llama Tacto y es muy breve. No le gustaba siquiera que la rozara. Él era torpe con los dedos y a veces le hacía daño. Cuando terminaba, la soltaba y se marchaba. Ella por fin se quedaba aliviada. Después alguien venía a buscarla y la envolvía en su elegante y aterciopelado estuche de arpa. Está contado desde la arpa. Ha sido maravilloso. Pues no sé, para mí ha sido un placer contar contigo hoy. La verdad que hemos podido también hablar. A mí es que me encanta porque cada día son experiencias tan diferentes, pero al mismo con un tono tan, con un eco tan profundo y tan parecido al final, todas las experiencias que estamos comentando, ¿no? La literatura como descubrimiento, la literatura como espacio vital, como lugar de recreo, ¿no? También de este juego con el lenguaje que para muchos lectores y lectoras, y sobre todo para autores y autoras, es la literatura, y sobre todo como un espacio de encuentro, de asombro, de descubrimiento, pero también como un espacio propio, ¿no? Es como un país. De alguna manera, tanto hemos hablado hoy de viajes y de ciudades y de espacios que descubres, y es muy curioso porque a mí, por ejemplo, me ha pasado un viaje, llegar a un sitio y decir, esta podría ser mi casa. No en plan a quedarme a vivir, sino, ¿entiendes? Que llegas... Ese bienestar emocional, ¿no? Que te produce, ¿no? Sí, esa complicidad literaria. y también hacen los libros. Sí. Llegas a una obra y dices, aquí. Aquí me quedo un tiempo. Y a veces ni te vas porque te lo llevas contigo. O lo relees. Sí, yo pienso, como bibliotecaria y como apasionada de las librerías, que no eres tú quien busca los libros y los encuentras, son ellos los que te encuentran a ti. Sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor compartir este espacio, darte la enhorabuena de nuevo, porque estás haciendo una labor impresionante, abriendo este camino aquí en Canarias y desde luego trayéndonos a tantas escritoras tan maravillosas, cada una con su mirada, con su lenguaje, con su óptica y con su obra, ¿no? A ti, a ustedes, ha sido para mí un placer. Este viernes, como les comentaba, nos corta Instagram, pero lo voy a decir. Este viernes terminará este ciclo, pero solo este ciclo, se cumple un mes, habrá un descansito y luego volveremos. Muy bien. Mañana más. Enhorabuena, gracias. A ti, un beso.